Heraldo Televisión, Andrés Ataide. Él es presidente del Partido de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien. Al contrario, agradecer la invitación, feliz año. Igualmente. Y en efecto, preocupados por lo que sucede aquí en la ciudad. ¿Qué tanta ha sido la efectividad de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México a raíz de su implementación? Pues me gustaría darte algún tipo de respuesta concreta. El problema es que no existe hoy la suficiente información. El gobierno de la Ciudad de México ha decidido ocultarla, ha decidido no mostrarla, y por tanto lo único que tenemos son chispazos de presencia de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México, y en donde lamentablemente la Ciudad de México, con propios datos del gobierno federal, del Secretariado Ejecutivo, es la quinta entidad federativa con mayor cantidad de homicidios dolosos que, por cierto, en la Ciudad de México crecieron en el 2019 respecto al 2018, y por tanto coincido contigo, la gran pregunta es, ¿qué hace la Guardia Nacional en la Ciudad de México? La hemos visto en algunas ocasiones en demarcaciones como la Gustavo Madero, en donde la inseguridad está desbordada. Y más ahorita. En Azcapotzalco, más ahorita. Pero a ciencia cierta no sabemos qué hace la Guardia Nacional, más bien por lo que hemos visto, y hoy lo comentabas en tu noticiero, parece más bien que hace la función de muro a solicitud de Trump, que más bien la chamba de resguardar la seguridad, por lo pronto, de quienes vivimos aquí en la Ciudad de México. ¿No ha marcado una diferencia, digamos, o no ha habido un trascendido en donde la Guardia Nacional pues haya marcado una diferencia sobre alguna captura, digamos, quizá en la propia Ciudad de México? La verdad es que no. Yo quiero ser muy claro, desde el PAN de la Ciudad de México vimos con muy buenos ojos el cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nos parece que el secretario anterior era un fiasco, y nos parece que el nuevo secretario, Omar García Harfuch, además de tener experiencia, es alguien comprometido con el tema, con la agenda. Lo que sí hay que decir también es que los resultados, si bien entendemos, no pueden llegar de bote pronto, no son a corto plazo, también hay que decir que no hemos visto un cambio. Y no hemos visto un cambio porque, en efecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si bien ha hecho una buena labor de diagnóstico, pues no cuenta con la Guardia Nacional. Entonces, ese detonante, ese cambio, ese diferenciador que iba a ser la Guardia Nacional, incluyendo la Ciudad de México, donde la misma doctora Claudia Sheinbaum la recibió con bombos y con platillo, y hasta hizo un recorrido encima de una patrulla, pues parece que en la Ciudad de México, insisto, no hay resultados, y eso nos preocupa, porque a final de cuentas, insisto, la Ciudad de México, lamentablemente, a día que pasa, es una ciudad en la que todas y todos, no me dejarán mentir quienes nos ven, vivimos con mayor miedo y con mayor incertidumbre. Y que quizá la ciudadanía sí esté de acuerdo en que ciertas zonas, por ejemplo ahora Álvaro Obregón, donde se han dado muchos enfrentamientos entre propios grupos, no me atrevo a decir cárteles porque no está confirmado, pero entre sí grupos delincuenciales, la propia alcaldía Iztapalapa, ¿no? La alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? En donde es necesario, pues... Por supuesto, hay focos rojos en la Ciudad de México, como bien dices, me atrevo yo a decir, por los mismos datos y por la misma percepción e inseguridad que tiene la ciudadanía. Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, y no hay que olvidar que recientemente vimos de manera muy sospechosa que en casi poco menos de mes y medio hubo 5 mercados que por cuestiones técnicas pareciera se incendiaron. ¿Qué opinión te merece eso? Yo lo que digo, y lo digo sí dejando la pregunta abierta, pero es chamba de la Fiscalía de la Ciudad de México. Por supuesto que nuestra hipótesis es que hay delincuencia organizada detrás de eso, y en donde las mismas locatarias y locatarios están denunciando que hay cobro de derecho de piso. Entonces, eso es una muestra más de que el tema de la seguridad en la Ciudad de México, lamentablemente, lejos de resolverse, más bien parece, todavía va para peor. Fíjate, Andrés, ayer platicábamos en el Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, con el vocero de la Fiscalía, ¿no? Nos decía, es que no hay denuncias ni de locatarios, y eso, pero pues eso conlleva algo, ¿no? Entonces, ¿están amenazados? Gran parte de la cifra negra, se le llama en el tema de la seguridad, todas aquellas que deciden no denunciar, no por flojera, no por desinterés, sino más bien por miedo, es porque quienes te secuestran, quienes te extorsionan o quienes te hacen alguna travesura, muchas veces te amenazan con decirte que si te atreves a denunciar habrá consecuencias o para ti o para tu familia. Hemos tenido contacto con un par de locatarias y locatarios de estos 5 mercados, y por supuesto que existe el temor de que al denunciar existan repercusiones. Ahí la autoridad, ahí la Fiscalía debe ponerse del lado de las y los locatarios y hacer su chamba de investigación para que no nos creamos el cuento de que los 5 mercados, la causa es algún tema de mantenimiento y no más bien, insisto, algún tema de delincuencia. Sí, te creería primero, segundo quizá por falta de pues algún atlas de riesgo no actualizado o faltas de protección civil, de protocolos de protección civil, ¿no? Pero por ejemplo te pones a pensar el último, que es el mercado de las flores en Xochimilco, pues ¿cómo podría pasar? Y si uno analiza además el entorno que hoy particularmente vive Xochimilco, en donde lamentablemente tenemos un alcalde que no hace bien su chamba y en donde los índices de inseguridad se han disparado, pues si habla como pato, camina como pato, es pato.
Entonces, lamentablemente en este mercado en particular todavía se asoma mucho más la duda de si fue una falta de mantenimiento o de no seguimiento de protocolo de protección civil, o más bien, insisto, fue una extorsión, porque las y los locatarios decidieron organizarse y no pagar el derecho de piso a alguna banda de estas delictivas que tenemos en la Ciudad de México. Digo, y todo es un círculo, ¿no? Comenzamos con la Guardia, pero todo es un círculo que viene a detonar. Entonces, ya nada más para finalizar y regresar un poco al tema de la Guardia Nacional, Andrés, ¿cómo podría distribuirse quizás elementos de la Guardia Nacional? ¿Cómo podría funcionar desde tu punto de vista? Nosotros presentamos el año pasado un documento que fue una propuesta formal, técnica, al gobierno de la Ciudad de México para poder enfrentar de mejor manera el tema de la inseguridad. Estas propuestas no fueron creadas con base en la imaginación o en solamente buenas intenciones, sino que rescatamos buenas prácticas con buenos resultados en otros gobiernos de otros municipios o incluso de otros países con los que coexistimos en esta urbe. Y muchas de esas propuestas indican que lo que hace mucha falta aquí en la Ciudad de México es la labor de inteligencia. Y es a lo que le apostamos y por eso dimos, cuando entró el secretario Omar García Harfuch, un voto de confianza, que no es un cheque en blanco, ni es un cheque en blanco que dure mucho tiempo. Lo platiqué en persona con él y le dijimos, le manifestamos que nosotros esperamos resultados, si no a corto, por lo menos sí a mediano plazo. Y lo que hace falta en esta ciudad es inteligencia. No hay que ser mago en la ciencia de datos para saber que en la Ciudad de México podemos predecir qué tipo de delito, a qué hora y en dónde. Claro. Entonces, la labor de prevención, en donde la Guardia Nacional puede jugar un factor relevante, es donde tiene que haber coordinación real entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. No coordinación solamente para salir en la foto o para que la doctora Claudia diga que tiene el respaldo total del presidente de la República, sino más bien para resolver los temas torales. Uno es insisto, el de la inseguridad. Ahorita hablamos de la Guardia Nacional, por supuesto, pero el otro, también lo comentaste en tu noticiero, es el de salud. Sí. En la Ciudad de México, ante el fiasco que resultó ser el INSABI, la doctora Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad y la obligación de resolver este problema. Pues vamos a estar pendientes, Andrés, gracias por habernos visitado. Al contrario, y muchas gracias. Te esperamos también en radio. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Andrés. Muy amable. Es Andrés Ataide, presidente del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México.